Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamalaki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Gobierno asegura que 25.000 segundas dosis de Sputnik V están en el aeropuerto de Rusia. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó que 25.000 segundas dosis, además de 500.000 primeras dosis de la misma marca, son embarcadas en Rusia para su llegada este viernes 9 de julio al país. Alcaldía Alteña reporta la desescalada de contagios en el municipio. El secretario municipal de salud pidió a la población no descuidarse. Flores dio a conocer que la pasada jornada se reportaron en la ciudad del Alto 55 personas con el virus y un fallecido. Tony Fernández no descarta flexibilizar las medidas en el próximo COEM para reactivar la economía. El alcalde de Santa Cruz realizará su planteamiento el 8 de julio. Indicó que los informes de la desescalada de casos positivos de COVID-19 son alentadores. Sin embargo, el CEDES atribuye el descenso de contagios gracias a las medidas restrictivas. Tapetón afirma que no corresponde la orden de apremio en su contra. No hay mandamiento de aprehensión. El proceso ya no corresponde porque la demanda es a la institución, explicó la alcaldesa en un contacto con medios de comunicación. Procurador General revela que Murillo tiene diferencias con su abogada defensora. Existen diferencias entre el exministro Arturo Murillo y su abogada defensora Julio Kefalino, al grado que ella solicitó conversar con el juez encargado del proceso para hacerle conocer los inconvenientes que existen, reveló el Procurador General del Estado Wilfredo Chávez. Fiscalía admite propuesta de juicio de responsabilidades contra Áñez por hechos de Sencate y Sacaba. La proposición acusatoria fue presentada por víctimas de los sucesos violentos de noviembre de 2019. Hallan el cuerpo de una mujer que fue violada y asfixiada. El hecho se registró en la zona Juana Zurduy de Padilla y la víctima tendría entre 25 a 30 años de edad, pero aún se desconoce su identidad. Al momento de ser hallada, la mujer vestía un canguro plomo, un jean, una calza negra y una estrella incrustada en los dientes. Muy buenos días, amigas y amigos, nos encontramos nuevamente en el noticiero Nairit Pacha. En estos minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. A continuación vamos rápidamente al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Nos vamos hasta Venezuela, donde Maduro exige al COVAX de la Organización Mundial de la Salud que mande vacunas o devuelva el dinero. El presidente de Venezuela da un ultimátum a COVAX para que les envíe las vacunas. Nicolás Maduro ha denunciado que el país ha hecho todos los pagos, haciendo magia con Estados Unidos para desbloquear recursos que les tenían bloqueados. La demanda de Maduro se produce casi un mes después de que el mandatario reclamara al presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
que ordenara liberar fondos que estaban bloqueados por las sanciones impuestas por Washington. Unas cantidades que en su momento impidieron a Venezuela realizar el pago en su totalidad. El presidente de Venezuela ha asegurado que el gobierno ha completado los 120 millones de dólares que requiere la OMS para que los países en desarrollo tengan acceso a las vacunas. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Punto. Y nosotros, si nos devuelven el dinero, sabremos dónde ir a comprar, porque ya hemos conversado con instituciones mundiales, multilaterales, para hacer eso. Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula más de 276.000 casos de COVID-19 y cerca de 3.200 fallecidos, según cifras oficiales cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, que apunta que hay muchos más casos y fallecidos. Continuamos con más y nos vamos hasta el continente viejo, donde España celebra su primer territorio libre de COVID-19 y otros países buscan agilizar la... Los últimos adolescentes de la isla La Graciosa se vacunan contra la COVID-19. La isla Canaria se ha convertido en el primer territorio español con el total de su población vacunada. Aunque apenas tiene 700 habitantes, este lugar se ha convertido en un faro de esperanza para todo el país. Nadie ha rechazado la vacuna, todo el mundo se la ha puesto de buen grado y todo ha funcionado bien. Mientras tanto, en Austria, las autoridades hacen un cambio de estrategia para acelerar la inmunización. Ahora los centros de vacunación estarán abiertos los domingos hasta el mediodía y recibirán a personas sin previa cita. Pero para la OMS, Austria no es la primera preocupación. La organización insiste que el envío de vacunas COVID a los países en desarrollo sigue siendo bastante lento. Ahora se está produciendo un cierto reparto de vacunas, pero sigue siendo solo un goteo, que se ve superado por las variantes. En Reino Unido, los casos de la variante Delta se están disparando, más de 24.000 en las últimas 24 horas. Tensión y emoción en la sesión inaugural de Convención Constituyente. Esto es lo que viene a hacer en Sudamérica, en el país vecino de Chile. Todo un símbolo del futuro soñado por millones de chilenos. Elisa Loncón, mapuche, mujer, representante de los pueblos originarios, ha sido elegida presidenta de la Convención Constituyente que redactará la futura Carta Magna de un país que hace poco más de un año y medio se echó a las calles para exigir una sociedad más justa y solidaria. De aquel estallido social surgió un proceso de renovación y reconciliación que culminará antes de un año la convención que hoy se ha inaugurado en Santiago. Sin soltar la bandera mapuche en ningún momento, Elisa Loncón se ha dirigido así a sus compañeros. Esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura.
cuidamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y nos vamos hasta lo que ha sido las declaraciones del presidente Arce, donde ha garantizado la provisión de vacunas contra el COVID-19 y ha afirmado que para este próximo viernes llegarán 25.000 de la segunda dosis. Estamos garantizando la provisión de vacunas para todo el pueblo de Bolivia, equipando más y mejor nuestros centros de salud y promoviendo políticas que nos ayuden a enfrentar con éxito esta adversidad. Hasta fines de junio se han aplicado 2,5 millones de vacunas entre la primera y la segunda dosis. Entre julio y agosto llegarán al país 8 millones de vacunas, por la que desde este 1 de julio hemos ampliado la edad de vacunación desde los 18 años. Nada detendrá nuestra voluntad de salir airosos de esta guerra por la vida. Pero ni la democracia se hubiera recuperado y el pueblo boliviano retomado el poder, ni los engranajes de nuestra economía estarían moviéndose en la dirección correcta, y tampoco estaríamos encarando la crisis sanitaria con responsabilidad y resultados sin la unidad amplia del pueblo boliviano. Continuamos en el tema de salud y nos vamos hasta el municipio de Pucarani, donde el alcalde Alberto Lucana ha manifestado que no están en posibilidades de hacer la compra de las vacunas. Piden para esto ayuda al gobierno nacional para que puedan solventar en cuanto a lo que viene a ser también medicamentos. Justamente esta mañana nos hemos reunido a las 7 de la mañana con el COE municipal, con el salud y con la educación para ver esta situación, ¿no? Porque en tema de educación están realmente preocupados con el inicio de las actividades educativas, las modalidades que se van a implementar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, bueno, igual de la misma manera hay algunas limitaciones. Hasta el momento tenemos vacunados a 816 personas nada más. Nosotros tenemos 32.000 habitantes, ¿no? Entonces es una pequeña parte que estamos iniciando. Tenemos limitaciones con relación a las vacunas, por un lado, y por otro lado también nuestros hermanos tienen cierta susceptibilidad, ¿no?, de poder vacunarse, pero sin embargo nuestros hermanos doctores están con ese tema de sensibilización, están con ese tema de poder concientizar de que la vacuna es importante para protegernos de esta terrible enfermedad que vulnera, digamos, lo que es la salud de nuestra población, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en ese trabajo. Yo creo que todos los municipios estamos con ese problema del presupuesto, ¿no? Entonces estamos viendo y realmente vamos a requerir
al gobierno central, al Ministerio de Salud, de que nos puedan proveer más vacunas. Yo creo que va a ser un poco muy difícil, pero sin embargo estamos viendo esa posibilidad. Continuamos con más. Sí, los alcaldes de lo que viene a ser la provincia de los Andes realizaron la limpieza de la avenida Panamericana, en el cual los diferentes alcaldes han manifestado su preocupación por la suciedad que se encontraba en la misma. De la misma forma han pedido a los transeúntes puedan tomar conciencia. Es una preocupación para todos porque nos están llenando de basura, ¿no? Los hermanos, no sé con qué conciencia lo harán, pero es una pena realmente. Es una iniciativa de los 4 alcaldes del municipio de Pucarán, de Laja, de Batallas y Puerto Pérez, quienes nos estamos sumando a esta actividad para poder por lo menos limpiar, ¿no?, lo que nos han dejado. Y esto va a ser una primera actividad y luego seguramente ya vamos a organizarnos también para poder abarcar, ¿no?, toda provincia de los Andes. Todavía no tenemos un cronograma establecido, pero sí estamos ya programando. Por ejemplo, el municipio de Puerto Pérez ya vamos a programar de aquí a unos cuantos días para poder realizar esta actividad también, porque en nuestro lago, en nuestra carretera mismo, a Puerto Pérez igual está lleno de basuras, ¿no? Es realmente una pena que los hermanos dejen la basura de esa manera. Bueno, es la expresión de nuestros hermanos, hermanas, quizás la impotencia, ¿no? Porque usted verá, ya hemos visto también algunos hermanos, de que aquí en la carretera Copacabana hay un montón, parece que es depósito basural ya, ¿no? Creo que con más facilidad botan las basuras. Y en ese sentido es la expresión enojo de los compañeros, ¿no?, en el cual han indicado de que como el gobierno central no dice al respecto, ni los gobiernos municipales no dicen nada, y hermano alcalde me decían a mí, ¿no?, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros quizás vamos a un poco ya poner la fuerza coercitiva. Nos vamos hasta lo que vienen a ser las declaraciones de la alcaldesa del municipio de Laja, Luciana Condori, quien ha denunciado a la ciudadanía alteña de botar basura en este municipio, por lo cual también ha pedido a la alcaldesa Eva Copa pueda tomar medidas de prevención. Mire, esta es la segunda vez, nosotros estamos un mes y algo más, y esta es la segunda limpieza que ya estamos haciendo. La anterior, así 3 semanas atrás lo hemos hecho esta limpieza, ahora nuevamente estamos volviendo a hacer a nivel Los Andes. Mire que nosotros estamos generando normas para que el ciudadano pueda cumplir, de no botar basura, de no echar escombro, de que pueda llevar y de que se pueda sancionar a la persona que sea sorprendido botando basura. Estamos trabajando en esas normas de una vez para que pueda entrar en vigencia, como también a nivel Los Andes. Municipio de Laja, bueno, mi nombre es Luciana Condori, la alcaldesa de Laja. Municipio de Laja estamos aplastados por diferentes municipios, como como usted lo verá, esa carretera Copacabana que es, como es más conocido, por acá pasan diferentes municipios, diferentes provincias. Por el municipio de Laja pasa, a nivel provincia Los Andes pasan pues diferentes, como se dice, diferentes municipios, y realmente nos dejan basura, lo que es carretera internacional a Tiahuanaco, más conocido como carretera Tiahuanaco, de la misma forma, pasan más de 7 municipios que nos dejan basura. Esto es internacionalmente usado, esa carretera, de la misma forma nos dejan basura. Lo que tenemos, lo que es la carretera Viacha, por ese lado igual pasan diferentes municipios que nos dejan basura. ¿De dónde viene tanta basura? ¿De dónde viene tantas aguas servidas? Del Ciudad del Alto. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viache cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y nos vamos hasta donde la aduana ha decomisado más de 243 millones de mercancía. Esto todo lo que ha sido los operativos contra el contrabando. Informar sobre los operativos de la lucha contra el contrabando, que la Aduana Nacional en su acción de coadyuvante de la lucha contra este flagelo de la economía nacional. La aduana tiene los siguientes resultados correspondientes a este primer semestre de entre el 1 de enero hasta el 30 de junio. Tenemos hasta la fecha 243.166.255 millones de bolivianos que ha comisado la aduana en coordinación con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, de los cuales 47.757.715 corresponden solamente a la ciudad de La Paz, 111.161.995 corresponden a Oruro, seguido por Santa Cruz con 28.099.936, Tarija con 27.792.169, todo esto hace 12.753.194 hasta la fecha. Otro rubro importante que ha comisado la aduana se trata de ropa nueva y zapatillas. Este rubro, hasta la fecha, hemos comisado 9.512.324 millones de bolivianos. Vamos rápidamente a la ciudad del Alto, donde universitarios del taller de arquitectura de la Universidad Pública de esta ciudad han presentado al subalcalde del Distrito 4 80 proyectos de urbanización para los diferentes conflictos sociales que atraviesa la municipalidad. Muy interesante, una propuesta de los estudiantes y un proyecto, ¿no? Con 80 proyectos en sí, ¿no? Muy interesante. La verdad, ¿no? Agradecer al arquitecto, al docente de la UPA y al arquitecto Luis también, docente de la arquitectura también, y a los estudiantes, ¿no? A nuestros futuros profesionales, ¿no? Y en donde han elaborado lo que es el tema de salud, educación, las avenidas, ferias, ¿no? Y los distribuidores viales y lo que son nuestras pasarelas.
¿no? Entonces, ese es un proyecto muy interesante, donde también los jóvenes tienen esa propuesta y mi persona también, ¿no? A mí me llamó la atención, ¿no? Esto sería interesante hacer conocer a nuestra alcaldesa, porque imagínense que los estudiantes tienen esa voluntad de trabajar, ¿no? Por la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, me parece menester nomás hacer conocer a nuestra alcaldesa, la primera autoridad de nuestro municipio. Sería una solución, ¿no? Como le decía, ¿no? Están viales, ferias, mercados, también está ahí medio ambiente en sí, ¿no? Lo que son nuestros plantines, nuestras áreas de equipamiento, el parque urbano, sí, y ahí está, ¿no? El tema de los áreas de equipamiento, muy interesante, la verdad, ¿no? Es una propuesta, ¿no? Para nuestro municipio y también hacer conocer a nuestra alcaldesa. Felicitarles, la verdad, ¿no? A que sigamos trabajando por nuestra ciudad del Alto. Yo sé que Ciudad del Alto es una ciudad joven. La subalcaldía del distrito número 5 de la Universidad Pública del Alto lanzan lo que viene a ser el programa de orientación vocacional dirigida para estudiantes de quinto y sexto de secundaria. La universidad es pues del pueblo para el pueblo y somos nosotros quienes debemos también trabajar de manera directa con esta población que en algún momento necesita elegir una profesión, ¿no? Que le guste, que le agrade. Y bueno, acá tenemos 37 carreras que ofertamos a nuestros jóvenes estudiantes y esperemos, ¿no? Que todos puedan ser partícipes. Vamos a ofertar obviamente las 37 carreras que tiene nuestra Universidad Pública del Alto. Asimismo es importante también mostrar algunas ofertas académicas externas, ¿no? Por ejemplo, existe la ANAPOL, la ESBAPOL, tenemos ahí del Colegio Militar, que también, ¿no? El estudiante debe conocer. Lo que queremos es que el estudiante tenga todas las herramientas necesarias para elegir de manera correcta una profesión que al final le va a acompañar hasta la muerte. En esta época, ¿no? Estamos muy abiertos ya a la parte tecnológica y hay que aprovechar lo que es la educación virtual, ¿no? Y empezar a generar programas de capacitación y fortalecimiento en diferentes áreas, ¿no? Justamente la anterior semana el martes estábamos en un evento que organizaba el área de educación, donde hemos visto, ¿no? Temáticas muy importantes que debe conocer el estudiante. Ley SAFCO, idiomas, debe conocer diferentes temáticas que tal vez son transversales en la formación académica. A todos nuestros estudiantes, pero para que ellos, al salir bachiller, tomen una decisión más en su carrera. Yo hago toda la invitación, así para nuestro Distrito 5, para que también todos nuestros jóvenes estén informados, de qué manera llevar su carrera adelante. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con
auténtico sabor a frutas, la que te da energía. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, de la naturaleza a tu mesa, para desayunar a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros y el tiempo se nos ha terminado. El reencuentro será el día de mañana con más información. Que tengan un lindo resto de jornada. Permiso. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinakana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.